Proverbios 9 y ya hemos leído al texto gracias a Patrick que nos ayudó con una lectura bíblica, y lo que vamos a estar haciendo esta tarde es ver cómo el Señor nos enseña acerca de la sabiduría y cómo lo hace de una manera muy interesante. Aquí cuando llegamos a Proverbios 9, vemos que Él hace algo que normalmente hace en un solo versículo, ¿ya? En Proverbios es poesía. El libro de Proverbios parte de la poesía hebrea en la Biblia. Y muchas veces lo que nosotros podemos ver en un solo versículo es que Dios hace una comparación o contraste de dos cosas. Por ejemplo, dirá, el sabio es así. Y la siguiente frase dice, el necio es así. Y lo que vemos es que Dios no está tanto haciendo rima de sonidos como nosotros a veces hacemos en nuestra poesía, sino que Él está haciendo rima de conceptos, de ideas. Y cuando vemos en Proverbios 9, Él hace esto, pero no en un solo versículo, sino que lo hace en el capítulo entero, cuando Él hace una comparación entre la sabiduría y la mujer necia. Eso es lo que Él hace en el capítulo 9, y lo hace con una invitación. Y vamos a ver cómo nosotros estamos convidados esta tarde, tanto por la sabiduría como que lo somos por la mujer necia. Eso es lo que nosotros vamos a mirar. Veamos las dos invitaciones. Versículos 1 al 6 es la primera. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Esa es la primera invitación. Lo viste en el versículo 4, empieza con la invitación, convidando. En el versículo 5 dice, venid, comed, bebed, dejad las simplezas y vivid, andad por el camino de la inteligencia. Adelantémonos a la segunda invitación. Esa primera es por la sabiduría. La segunda es por la mujer insensata, como dice aquí en el texto. Vamos a leer versículos 13 hasta el 18. Los invito a seguir allá en sus Biblias. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares de altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Cuando leemos estas dos invitaciones, la invitación de la sabiduría es de uno que es responsable, es de uno que es hospedador, generoso, amable y que ofrece vida. Eso es lo que nosotros vemos al final del versículo 11. Dice, años de vida se te añadirán. La sabiduría ofrece vida. En cambio, la invitación para los convidados de la mujer insensata es una invitación de una que es necia, que es ladrona, que es ignorante y que ofrece muerte. Esto es lo que significa la palabra Seol. Dice que sus convidados están en lo profundo del Seol. Seol es una palabra de hebreo que en vez de traducir al castellano, muchas veces se castellanizó en nuestra Biblia y dice simplemente Seol. Su traducción sería muerte, tumba
o infierno, dependiendo del contexto en que se usa la palabra Seol. Y dice que sus convidados están en lo profundo, no saben que allí están los muertos, dice. Entonces tú estás convidado esta tarde, convidado por la sabiduría y convidado por la mujer insensata. Veamos una descripción de los convidados, ¿ya? El versículo 4, no sé si te diste cuenta de eso, el versículo 4 y el versículo 16 dicen lo mismo. ¿Te fijaste de eso? El versículo 4 dice así, ¿ya? Dice, a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura, dice. Luego nosotros vamos al versículo 16 y dice, a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura, dijo. Solo cambia el tiempo de la conjugación del verbo decir. En el 4 es dice, en el 16 es dijo. Pero, ¿quiénes son los convidados? Son los simples. Los simples. ¿Y cómo define la Biblia a los simples? Bueno, aquí en este mismo versículo hay una gran descripción de quiénes son los simples. Dice, los faltos de entendimiento. O sea, los faltos de cordura, los faltos de sagacidad. Algunos otros versículos que hablan de eso, miren lo que dice el capítulo 7, el versículo 7. Eso lo estudiamos el domingo en la mañana. Dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven que dice, falto de entendimiento. Entonces, ¿qué es un simple? Un simple es alguien que falta la capacidad de discernir las cosas en la vida. No tiene entendimiento de las cosas. Suele ser engañado por cualquier persona. Cualquier cosa que le dicen lo creen. ¿Por qué? Porque les falta cordura, sagacidad, les falta entendimiento. Es fácil de engañarles. Un simple sería una persona, aunque esto podría pasar a cualquier, pero un simple sería una persona que fácilmente cae en esa trampa del cuento del tío. ¿Ya? Alguien le llama y, oh, ¿en serio? Oh, estoy hablando con mi sobrino favorito. ¡Ah! ¿Tío Juanito? Sí, que soy tu tío Juanito. Oh, tío Juanito, ¿cómo está la tía Juanita? Ay, está muy grave, está en el hospital y nosotros, ¿sabes qué? Estoy en la comuna de la Cisterna y me encuentro aquí y no puedo hacer así, asá. Tengo a mi cuenta de cuenta RUR, está bloqueado. ¿Podrías depositar al caballero que está aquí conmigo? Te paso los datos. Oh, sí, por supuesto, tío. ¿No les ocurre decir, podría hacerle un videollamada por WhatsApp, tío? ¿No les ocurre decir alguna... ¿Y puedo depositarle a la cuenta de mi tía? ¿Y te acuerdas cuando yo tenía 4 años y usted me regaló una bici? Oh, sí, sí. No, usted no me hizo ningún regalo nunca. Tú no eres mi tío. Mentiroso. Pero no son simples. Y les falta cordura, les falta entendimiento. Y por supuesto entiendo que eso podría pasar a cualquier persona. De hecho, conozco gente que les ha pasado. No quiero decir, tú eres un simple porque caíste. No, en algún día podríamos caer en eso, ¿no? Pero miren lo que dice en Proverbios 1:4. Considerando el propósito del libro de Proverbios. Proverbios 1 y el versículo 4 nos explica por qué Dios nos dio los proverbios de Salomón. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Dios quiere que nosotros dejemos de ser simples. Y tenemos 2 invitaciones en Proverbios 9. Una invitación es de la sabiduría, que dice, ven y come, toma. Yo te invito. Yo voy a pagar todo. No tienes que pagar nada. Llega y come nomás. La sabiduría está a tu alcance, dice el Señor. Y después tenemos la invitación de aquella cuyos caminos llegan solo a la muerte y a la tumba y al infierno. Y ella también dice, ven a los simples,
ven. Los faltos de cordura, dice, ven. Entonces tenemos estas dos invitaciones. Dios nos dio proverbios para que nosotros aceptáramos la primera invitación y no la segunda. Si nunca he leído proverbios, hasta ahora yo me he sentado en la segunda invitación. Soy convidado de la segunda invitación. Pero ¿sabes qué? Yo te recomiendo leer el libro de Proverbios. Leer las Sagradas Escrituras, no solo Proverbios, pero toda la Biblia. Me senté ayer con la hermana Soledad, quien el año pasado, creo que fue este año, ella se bautizó. Y Soledad me dijo, pastor, yo empecé a leer la Biblia. ¿En serio? Oh, qué lindo. Y ella me dice, empecé en Génesis. ¿Y saben a dónde va ahora? Me dijo, terminé Filemón. Ella empezó al inicio de la pandemia, empezó a leer la Biblia. O sea, ella ha leído más o menos, todo esto. Y le queda casi nada. Y eso me dio tanta alegría, un gran ejemplo para todos nosotros. Debemos levantarnos cada día y leer las Escrituras y buscar la faz de Cristo. Buscar a Jesús para conocerle más y para crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Y aquí Jesús ofrece su sabiduría y dice, ven, aquí está para ti. Mira lo que dice en Proverbios 9, versículo 6, en nuestro texto. El versículo 6 dice, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Esto es lo que Dios quiere para nosotros, que dejemos las simplezas, que no sigamos siendo simple. Quiero leer Salmo 119, versículo 130. El Salmo 119, versículo 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Quiero felicitarles a todos ustedes, porque esta tarde, cuando podíamos haber estado haciendo alguna otra cosa, también necesitada, en vez de hacer esto, dijeron, yo me voy a congregar. Yo quiero escuchar la exposición de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos en los cultos. Venimos a este lugar y es uno de los propósitos de la iglesia, el poder reunirse, porque la reunión, la asamblea de creyentes es la iglesia, no el edificio, ¿cierto? Es el congregarse para poder escuchar la palabra de Dios, para poder declarar la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 4:2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nosotros tenemos ese trabajo de predicar la palabra de Dios. Y es esta exposición de la palabra del Señor que da inteligencia y sabiduría a los simples, para que dejemos las simplezas y vivamos para el Señor, para que andemos por el camino de la inteligencia. Y nunca queremos ser como un hombre que mira en un espejo, luego se va y se olvida de la imagen que vio. ¿De qué habla eso? De Santiago 1. Una persona quien es oidor de la palabra y no hacedor de ella. Es como un hombre que mira en un espejo y luego se va y olvida su aspecto. Nosotros no queremos ser así. Dice, engañándonos a nosotros mismos. No queremos autoengañarnos por ser oidores solamente y no hacedores. Así que queremos estar atentos para que su palabra alumbre. Y queremos tener sabiduría. Queremos sagacidad, ¿cierto? Como no queremos seguir siendo simples. Bueno, la mesa está puesta en ambas invitaciones. En una dice, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. En Proverbios 9:2.
En Proverbios 9:5 dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Luego en la segunda invitación, la mujer insensata, quien es alborotadora, ella dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. ¿Ven la diferencia entre la exposición de la palabra? Esa alumbra y da luz. Pero la invitación de la mujer insensata es una invitación de comer pan en oscuridad. Es una invitación entenebrecida, tenebrosa, de tinieblas, no de luz. Pero Jesús es luz, ¿cierto? Y Él nos invita a la luz. Y qué bueno que un día brilló la luz del Evangelio en nuestros corazones. Pudimos comprender que aunque hemos ofendido a un Dios santo, habiendo pecado, habiendo desobedecido sus santos mandatos en la palabra de Dios, aunque nosotros hemos pecado y merecemos el Seol, la muerte y el infierno, a pesar de eso, Dios nos ama. Y Él envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros en la cruz, derramando su sangre por nuestros pecados, siendo sepultado y después de 3 días resucitándose. Y así, teniendo victoria sobre la muerte y la tumba, poder ofrecernos la vida eterna, la salvación. Eso sí que es hermoso. Y Él también nos convida. El que tiene sed, que venga y que tome gratuitamente del agua de la vida. Nosotros podemos acceder a esa luz del Evangelio, arrepintiéndonos para con Dios y creyendo en el Señor Jesucristo como Salvador. ¿Ven? ¿Cómo está, hermano Nacho? ¿Llegó bien? Qué bien. Estamos en Proverbios 9, viendo una comparación y contraste de la sabiduría y una invitación de ella, y la mujer insensata, una invitación de ella. Se declara la invitación a todos. En el versículo 3 dice, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dijo, ven y come. La sabiduría. Invitó. Todos están invitados. Y también la mujer insensata invitó. En el versículo 14 dice, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Y también dice en el 15, para llamar a los que pasan por el camino. Entonces la invitación se ha extendido. ¿Quién invita? La sabiduría. La mujer insensata. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Cuando la mujer insensata invita para enseñar y guiar, contrario a la palabra de Dios, y déjenme decir eso, gracias a Dios hay muchas mujeres sabias, prudentes, que aman a Dios y no son la mujer insensata. Gracias a Dios por una congregación llena de mujeres así. Pero esa mujer, la mujer insensata, dice que es alborotadora, dice que es simple ella misma. O sea, ella invitó a quienes. ¿Se acuerdan lo que dice en el versículo 16? Dice a cualquier simple, ven acá, a faltos de cordura dijo. Entonces ella invita a los simples, pero dice en el versículo 13 que ella es simple e ignorante. O sea, cuando ella nos guía, ella es un ciego guiando a los ciegos. O sea, un simple guiando a los simples. Yo no sé si es pecaminoso en sí ser simple. No estoy seguro de un versículo que dice que es pecado. Pero lo que sí sé es que es peligroso. Y no es la voluntad de Dios que nosotros seamos simples. Él quiere que dejemos las simplezas.
que aprendamos inteligencia, que seamos sabios. Entonces quizás no es pecado ser simple, pero sí es pecado seguir siendo simple. ¿Me entienden? Todos tenemos que empezar de cero, ¿no? Y no es un problema ser simple, pero sí es un problema quedarse así, porque esa no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es el fin de aquellos que aceptan la invitación de la sabiduría? Miren por favor en el versículo 11. Dice, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. ¿Y cuál es el fin de aquellos que aceptan la invitación de la mujer insensata? En el versículo 18. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. ¿Te das cuenta de la diferencia? Tenemos vida y tenemos muerte. ¿Quieres ser convidado por la sabiduría o por la necedad, la insensatez? Eso va a depender mucho. Yo creo que todos diríamos, yo quiero ser convidado por la sabiduría. Eso va a depender mucho de muchas cosas. Una de ellas es cómo respondes a la corrección. ¿Cómo respondes a la reprensión y a la enseñanza? Hay personas sabias, maduras, que aman a Dios en tu vida, que podrían acercarse a ti y decirte algo así: Alejandro, lo que estás haciendo no es sabio, tienes que cambiar de rumbo, esta es una mala decisión. Y tú dices, te voy a escuchar y voy a aprender. O hay personas en tu vida que dicen, Nacho, no hagas así, eso es malo. Y tú dices, ay, ¿qué sabes tú? Ándate, preocúpate de tus propias cosas. Mira lo que dice en los versículos 7 al 9. Dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Ten cuidado corrigiendo a un burlador, porque al final va a terminar mal para ti, no te va a escuchar. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Pero fíjate la diferencia. Corrige al sabio. ¿Y qué dice? Te amará. Te amará. No se va a picar porque le corregiste. Va a estar feliz. Y como esponja va a chupar tu sabiduría. Va a decir gracias. En el 9 dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El versículo 10 es un versículo muy importante en las Escrituras. Yo recuerdo leyendo un libro que se llama El conocimiento del Santo, algo así, El conocimiento del Santísimo. Es un libro escrito por Tozer. Y en ese libro él dice que la cosa más importante de ti es lo que tú piensas cuando piensas de Dios. Lo más importante de ti es lo que tú piensas cuando piensas de Dios. El versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Quieres ser inteligente? Lo que yo recomiendo es ir allá atrás en la librería, tenemos libros de teología sistemática. Y en estos libros hay una porción que se llama teología propia. La teología propia es el estudio de quién es Dios. Y ahí vas a aprender todos los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Obviamente no todo, porque el conocimiento del Señor es inagotable. Jamás nosotros llegaremos a comprenderle en su totalidad. Pero podemos estudiar en su palabra quién es Dios y cómo es Dios. Y ahí llegamos a tener el conocimiento del Santísimo, escudriñando las Escrituras. Bueno, la primera frase en el versículo dice,
el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Este no es el único lugar en la Biblia donde aparece esta frase o frases parecidas. Por ejemplo, en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el temor de Jehová. El temor de Jehová es un concepto que confunde un poco a las personas. No es tanto tenerle miedo a Dios, ¿ya? Pero sí la palabra es temor. Entonces, no queremos decir que no es temer a Dios, porque sí es temor. Pero no es como, tengo miedo. No es como tener una fobia de Dios, ¿me entienden? Ese temor hacia el Señor significa tener reverencia y admiración hacia Él. Este temor debe impactar grandemente nuestra manera de vivir, grandemente nuestra vida. El temor de Jehová es reverencia, respeto, obediencia y sumisión para que nosotros le adoremos con admiración. Yo creo que para los incrédulos, los que no han sido salvados por la gracia de Dios, el temor del Señor va a ser diferente. Y el temor del Señor, en el caso de un incrédulo, debe ser un temor por su pecado, las consecuencias del pecado, el juicio de Dios, el pasar una eternidad en el infierno, el haber ofendido a un Dios santo. Sí, ese a lo mejor es el temor de Dios para un incrédulo. Pero nosotros, quienes somos salvos y quienes hemos puesto nuestra fe en Jesús como Salvador y que somos guardados por el poder de Dios, para nosotros, tenemos una relación con Dios de Padre e Hijo, ¿ya? Y el temor que nosotros tenemos hacia Dios es parecido a lo que un hijo tiene hacia un padre amoroso. Un padre que corrige a un niño que se equivoca. Un padre que ama a su hijo y a su hija. Pero sí, es un temor como reverencia, como respeto, que provoca obediencia y sumisión. Y el temor de Dios va a producir en nosotros adoración hacia el Señor, porque eso es lo que Él merece, nuestra adoración. Es interesante el efecto del temor de Jehová, no solo en nuestro diario vivir, sino también en nuestra salud. Porque miren lo que dice el versículo 11. Dice que, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. La sabiduría y el temor del Señor va a afectar el cuerpo, la vida de uno, la salud de uno. ¿Tiene un problema el calefactor o no? Creo que se apagó. Ay, justo necesitábamos eso, ¿no? ¿Sí? Bueno. Voy a predicar más rápido, ¿no? Y voy a predicar así. El beneficiario principal versus la víctima principal de estas dos invitaciones. Y voy a terminar con esto. En el versículo 11 habla de tener más días de vida, más años de vida, por aceptar la invitación correcta. Y en el versículo 12 dice, si fueres sabio, ¿qué dice? Para ti lo serás. O sea, aprender sabiduría de Dios va a ser para mí bien. No es abrumador, no es cansador, no es fastidioso. El ser sabio va a ser para mi bien. Pero miren la segunda parte del versículo, dice, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Entonces, ¿quién es el que pierde si rechaza la invitación de la sabiduría?
es esa misma persona y nadie más. Bueno, también vemos que nuestras decisiones afectan a la gente alrededor de nosotros, ¿cierto? Un padre necio va a afectar a mamá, va a afectar a los hijos. Pero uno mismo paga por sus propias decisiones. Pagarás tú mismo, dice. Aquí tenemos una comparación y contraste de la invitación de la sabiduría y la invitación de la insensatez, de la mujer insensata, como dice en el texto que hemos estudiado. ¿Cuál de las invitaciones aceptaré? Esa es la pregunta clave, ¿no? Vamos a terminar con esto.